ya la conocen, es la superintendente de Industria y Comercio, pero es abogada y docente. Además estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia, tiene estudios políticos en la Universidad de París y posteriormente tiene ha cursado un máster en la Universidad Panteón de Asas. Así que démosle la bienvenida a nuestra superintendente de Industria y Comercio, la doctora Cielo Rusinque. Doctora Cielo, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y todas. Un especial saludo al presidente David Jiménez Mejía y a todos los distribuidores minoristas de combustibles y energéticos de COMCE que hoy nos acompañan. A mí me pidieron elaborar una presentación de aproximadamente 40 minutos. Procuré elaborar un documento lo más interesante posible para ustedes. Espero ya previo a la hora de almuerzo no se me duerman, pero de verdad hicimos un esfuerzo por presentarles los aspectos más relevantes en el marco de las competencias de la superintendencia que pueden resultar de mayor interés para ustedes. En primera medida, quisiera comenzar por una pequeña introducción sobre lo que significa el proteger la libre competencia económica. Este concepto de libre competencia económica parece un concepto abstracto que además se le ha puesto un carácter técnico con la regulación que existe en esa materia. Constitucionalmente hablando, la libre competencia económica es un derecho en el que aparecen comprometidos los intereses de la comunidad y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual. En este sentido, proteger la libre competencia es proteger, entre otros, los intereses de los consumidores, la competencia legítima en el mercado y la innovación. Con la protección al consumidor desde el punto de vista de la competencia, se busca que las personas tengan acceso a los mejores bienes y servicios en términos de calidad y de precio. Esto se logra cuando las empresas de manera independiente ofertan en el mercado sus bienes y servicios con la finalidad de que los clientes o potenciales clientes tengan el interés de adquirirlos. Cuando las empresas no tienen como incentivos principales buscar nuevos clientes o innovar, como ocurriría en los casos en los que las empresas acuerdan no competir por precios o por calidades, los clientes pierden esa posibilidad de poder suplir sus necesidades de la mejor forma posible. Por su parte, proteger la competencia también es motivar a las empresas a que actúen en el mercado como agentes independientes con el interés de ofrecer los mejores servicios o los bienes a los ciudadanos. Esto con el fin de que más personas estén interesadas en adquirir sus bienes o servicios y de esta forma puedan crecer en su actividad económica. Ahora bien, la competencia no solo se da en temas de precio y calidad, sino también en términos de innovación. Con la protección de la libre competencia económica se busca que las empresas y los agentes de mercados puedan darle a la ciudadanía nuevos productos o servicios con el fin de que todas sus necesidades se vean cada vez suplidas de mejor manera. Igualmente, se busca que los agentes del mercado puedan identificar las necesidades de los ciudadanos y ofrecer servicios a la medida de estas necesidades. Cuando hay competencia, las empresas buscan innovar y ofrecer mejores precios, dar a sus clientes experiencias que cada vez puedan suplir de mejor manera estas necesidades. Sin embargo, los acuerdos entre las empresas y los actos unilaterales que buscan no generar competencia legítima pueden conducir a que las empresas no tengan incentivos a innovar o a ofrecer mejores precios o trabajar en la mejoría de calidades de los bienes y servicios que ofrecen en el mercado. Ahora, para hacer una aproximación de este derecho a la competencia desde una perspectiva preventiva y correctiva para el mercado, desde la superintendencia se ejerce la protección a la libre competencia desde dos perspectivas. Desde una perspectiva preventiva en la que se busca que el marco regulatorio de competencia se cumpla y desde una perspectiva sancionatoria
o correctiva, en la que la superintendencia investiga los casos en los que se pudo haber presentado una violación de las normas de competencia, ya sea a través de acuerdos anticompetitivos, actos contrarios a la libre competencia o abuso de la posición de dominio. Desde la perspectiva preventiva, la superintendencia cuenta con 3 formas de ejercer su función. En primera medida, abogacía de la competencia; en segunda medida, los análisis de integraciones empresariales; y en tercera medida, los programas de cumplimiento. En cuanto a la función de abogacía de la competencia, la superintendencia tiene la función de dar concepto sobre los proyectos regulatorios que puedan tener incidencia sobre la libre competencia económica. Debido a esta función, las autoridades de regulación deben informar a la superintendencia sobre proyectos regulatorios para que la autoridad de competencia emita un concepto en el que se analiza las implicaciones de esa regulación en el mercado. Aunque el concepto no es vinculante, en los casos en los que la autoridad regulatoria decida no acoger los comentarios de la superintendencia, deberá justificar y argumentar esta decisión. Los proyectos regulatorios no tendrán validez si no cuentan con el concepto de la superintendencia. La superintendencia, en lo que va corrido del año 2024, ha analizado principalmente 2 proyectos regulatorios expedidos por el Ministerio de Minas y Energía. El primero estuvo relacionado con la definición de un mecanismo diferencial de estabilización de precios del combustible, con especial énfasis en los grandes consumidores, aquellos consumidores finales que registren un consumo promedio anual superior a los 20.000 galones por mes. La conclusión en esta regulación fue que el Ministerio debe surtir el trámite de abogacía cuando establezca el procedimiento a seguir para determinar el precio de paridad internacional que deberá ser utilizado como ingreso al productor en el mecanismo diferencial propuesto. El segundo concepto tuvo por objeto analizar otro proyecto regulatorio expedido también por el Ministerio de Minas y Energía, en el que se definía el procedimiento para la fijación de precio de paridad internacional. En este momento también estamos analizando otras solicitudes del Ministerio de Minas y pues en la medida que estas solicitudes van llegando, las vamos informando para que se tenga conocimiento amplio de las decisiones allí tomadas. En cuanto a las integraciones empresariales, la superintendencia tiene la función de analizar las integraciones que se den en el mercado, en especial aquellas que se pueden dar entre competidores, llamadas integraciones horizontales, o entre agentes de una misma cadena de valor, las denominadas integraciones verticales. Las integraciones se analizan cuando los agentes del mercado concentren de manera individual o conjunta más del 20% del mercado y tienen ingresos operacionales y o activos totales por aproximadamente el equivalente a 77.000 millones de pesos. Esto se mide en unidades de valor tributario. En los casos en los que las empresas no cuenten con el 20% del mercado, la operación deberá notificarse, pero esta no necesitará ser evaluada por la superintendencia. Cuando la superintendencia analiza una operación de integración empresarial, puede concluir una de 3 cosas. Primero, que la integración no tiene riesgos de competencia, por lo que ésta puede ser aprobada. Segundo, que la integración puede eventualmente generar alguna distorsión en el mercado que afecta la libre competencia económica, por lo que la integración podría ser aprobada con condicionamientos, lo que quiere decir que las empresas integradas deberán cumplir con algunas medidas ordenadas por la superintendencia para poder configurar la operación. Finalmente, la superintendencia podrá objetar la integración por considerar que afecta la libre competencia y en este caso los agentes no podrán realizar la integración propuesta. Desde el 2016 hasta la fecha, la superintendencia ha analizado 85 integraciones empresariales en lo que concierne al mercado del combustible. Esto incluye integraciones en el mercado de distribución tanto mayorista como minorista. En el 2024, la superintendencia ha emitido decisiones en 6 integraciones empresariales
en este mercado, y es de resaltar que los agentes del mercado que no informen la integración empresarial, incluyendo los casos en los que solo se debe notificar, pueden incurrir en sanciones que van hasta los 100.000 salarios mínimos legales mensuales para las personas jurídicas y 2.000 salarios mínimos legales mensuales para las personas naturales. Ahora bien, en cuanto a los programas de cumplimiento, los programas de cumplimiento en materia de libre competencia económica han empezado a tener mayor fuerza en nuestro país. La idea de estos programas es crear lineamientos y estrategias para que los agentes del mercado conozcan y cumplan las normas de manera autorregulada. En Colombia existe la norma técnica 6378 del 2020, en la que se definieron lineamientos generales para que los agentes de manera autónoma puedan definir las estrategias para prevenir la configuración de prácticas anticompetitivas. Entre los lineamientos que establece la NTC está la definición de la responsabilidad de la alta dirección, la identificación y análisis de riesgos en materia de libre competencia económica, los procedimientos disciplinarios internos, planes de monitoreo y vigilancia, entre otros elementos. En principio, la implementación de estos programas de cumplimiento es voluntaria y hace parte de un escenario de autorregulación. Sin embargo, la superintendencia ha establecido la obligación de que ciertos agentes elaboren e implementen programas de cumplimiento. Estos programas son revisados y analizados por la Dirección de Cumplimiento, que es el grupo vinculado a la Delegatura de Competencia creado, entre otras cosas, para implementar estos programas. Debido a estas órdenes impuestas por la superintendencia, a la fecha se han analizado y se están analizando 11 programas que están distribuidos de la siguiente manera. 6 programas de cumplimiento en el marco de integraciones empresariales que se han aprobado con condicionamientos por parte de la superintendencia, 3 programas de cumplimiento como resultado de la aceptación de garantías, 2 programas de cumplimiento que fueron ordenados a través de resoluciones de sanción por prácticas anticompetitivas. Ahora bien, en cuanto al procedimiento administrativo sancionatorio, la superintendencia puede imponer sanciones a los agentes del mercado que hagan parte o lleven a cabo conductas restrictivas de la libre competencia económica con el fin tanto de castigar las conductas investigadas como de corregir las situaciones que afecten al mercado. En los casos en que después de tramitar la investigación administrativa, la Superintendencia de Industria y Comercio encuentre que efectivamente hubo una violación a la libre competencia, podrá imponer sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales, como lo decíamos, a las personas jurídicas y de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales a las personas naturales, así como impartir órdenes tales como la implementación de los programas de cumplimiento referidos en materia de libre competencia. Las conductas que son investigadas y sancionadas por la superintendencia son principalmente las siguientes. Está la prohibición general. Desde hace más de 60 años en Colombia existe una prohibición que estableció que todo tipo de acuerdo o convenio, así como toda práctica, procedimiento o sistema que limite la libre competencia o que determine precios inequitativos, está prohibida, y esta prohibición, sobre todo en lo que lleva del siglo XXI, ha sido una norma criticada por su generalidad o falta de especificidad. En todo caso, esta norma fue analizada por la Corte Constitucional y declarada exequible, por lo que la superintendencia ha hecho la imputación de cargos con esta norma cuando no existe una norma especial que describa la conducta que está siendo investigada. Cuando la conducta investigada implica múltiples acciones que pueden configurar más de 2 de las conductas que mencionaré a continuación, pues hace uso de estas conductas. En todo caso, en cada decisión de la superintendencia en la que se analiza este tipo de conductas, la autoridad de competencia hace una descripción detallada de los hechos, así como de los argumentos que sustentan el por qué un caso aplicaría a una de estas conductas que han sido prohibidas.
De otra parte están los acuerdos restrictivos de la libre competencia que han sido definidos como todo contrato, convenio o concertación o prácticas conscientes paralelas entre dos o más empresas. Entre algunos acuerdos está, por ejemplo, el de la fijación de precios, la distribución de clientes o la asignación de cuotas de producción o lo que impida a terceros tener un acceso al mercado. Por otra parte, tenemos los actos que son un comportamiento unilateral que afecta la libre competencia económica. Entre las conductas que investiga la superintendencia están las infracciones a la norma sobre publicidad, influenciar a una de las empresas para que incremente los precios, la discriminación de una empresa como retaliación a la política de precios, entre otras. Por otra parte, tenemos el abuso de la posición de dominio, que es la conducta que agentes con posición dominante ejercen en contra de la libre competencia. Entre las conductas que definió la ley, en ese sentido está la disminución de precios por debajo de los costos con el fin de eliminar a uno o varios competidores. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que lleve a que un consumidor quede en una posición desventajosa, así como la obstrucción o el impedimento a terceros de acceso al mercado, entre otras. Por otra parte, tenemos la competencia desleal administrativa. Con estas investigaciones, la superintendencia pretende proteger la buena fe comercial. Entre las conductas que allí investiga la autoridad de competencia están los actos de descrédito, los actos de imitación, los actos de explotación de reputación ajena, la violación de secretos, entre otras conductas. Ahora bien, como la superintendencia ha analizado el mercado relevante de distribución de combustibles desde una perspectiva de libre competencia, como se ha venido haciendo ese análisis, tanto para el análisis de integraciones empresariales como para el análisis en investigaciones por prácticas anticompetitivas, es necesario definir primero el mercado relevante. El mercado relevante es el punto de partida para determinar los productos que participan en el mercado, los que son sustitutos entre sí y el lugar geográfico en el que participan los agentes que participan dentro de ese mercado y cómo opera su cadena de valor que se desvela por la producción hasta la entrega al consumidor final. En el caso del mercado de combustible, la superintendencia ha ido definiendo en varios casos de integraciones empresariales y en las investigaciones por prácticas anticompetitivas diferentes aspectos. Lo primero que podríamos allí señalar es la definición de la cadena de valor, la cual inicia con la producción de los diferentes combustibles, luego pasada por la distribución mayorista, la distribución minorista, hasta que llega al consumidor final. Los productos que son analizados pueden ser diésel, gasolina, corriente, extra, ACPM o combustibles mucho más específicos como el Jetta 1. Estos productos no son sustitutos entre sí y por tal motivo cada producto se considera un mercado relevante. Una vez definido el producto, es necesario definir el territorio en el que este producto es ofrecido. En el caso del mercado de combustibles, esta definición depende del punto de la cadena de valor. En el caso de la distribución mayorista de combustible, la superintendencia ha definido ese mercado geográfico en 13 zonas, entre las cuales están Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. También están Cesar, Norte de Santander, Atlántico Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre, entre otros. Por su parte, en el caso de la distribución minorista, la forma de aproximarte a este mercado es diferente. En este caso, la superintendencia define el mercado es a través de isodistancias o isocronas, con lo que se pretende determinar cuántas estaciones de servidores, estaciones de servicio, prestan los servicios en un espacio geográfico determinado. La isodistancia se define partiendo de un punto y un número X de kilómetros a la redonda, por ejemplo, 15 kilómetros a la redonda. La isocrona se mide con dos factores, distancia y tiempo,
Con esto se responde a la pregunta, por ejemplo, de cuántas estaciones de servicio es posible encontrar en un carro que va a 10 kilómetros promedio por hora. Con la definición de los productos y la zona geográfica, la superintendencia hace un análisis del mercado para determinar así los efectos de una posible integración que ella puede tener en el mercado o la afectación real en el mercado por la comisión de conductas anticompetitivas por parte de alguno de los agentes. Ahora bien, para referir de pronto, que es algo de su interés, algunos casos prácticos que nos permitan entender cómo se materializa esa práctica competitiva, hablaré principalmente de 3 casos que se analizaron en el mercado de combustibles o mercados conexos y en los que la autoridad de competencia ha analizado de fondo en lo que va de los últimos 10 años que se ha analizado esta cuestión. Tenemos el caso Bureau Veritas. La superintendencia sancionó, en este caso, por más de 13.000 millones a las empresas Bureau Veritas Colombia y Tecnicontrol por haber llevado a cabo una conducta anticompetitiva en uno de los procesos de selección adelantados en Ecopetrol. A través de este proceso, Ecopetrol buscaba contratar la consultoría para la evaluación y seguimiento al desempeño HSE para Ecopetrol S.A., es decir, la supervisión en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en el que se buscaba contratar. La Superintendencia de Industria y Comercio encontró que Bureau Veritas Colombia y Tecnicontrol simularon o fingieron ser empresas competidoras en la licitación de Ecopetrol cuando en realidad actuaban de forma coordinada y concertada. En ese caso, se logró establecer que esa conducta benefició al Grupo Bureau Veritas Internacional, al que pertenecían las 2 empresas, aumentando de esa forma la probabilidad de que alguna de las 2 compañías resultara adjudicataria del correspondiente contrato, como en efecto ocurrió, pues el contrato fue adjudicado a Bureau Veritas de Colombia. La Superintendencia de Industria pudo establecer entonces que Bureau Veritas Colombia y Tecnicontrol manipularon las ofertas hasta el punto de que una oferta era complemento de la otra. Dentro de la estrategia de alteración de la medida de adjudicación del contrato, que como ya se indicó, fue finalmente adjudicado a Bureau Veritas Colombia, mediante la resolución 41412 del 2018. Tenemos el caso Mineros como segundo caso. Este es un caso que puede tener un impacto en el mercado de combustibles, así no esté directamente ligado a él. En este caso, la superintendencia sancionó varias empresas, 10 para ser exactos, mineras y a la Asociación de Mineros de Guamal, a Casillas y Castilla la Nueva, de Amso-Huaca, por haber incurrido en prácticas restrictivas de la libre competencia económica, puesto que la delegatura encontró pruebas que daban cuenta de un acuerdo de precios de los materiales para la construcción que necesitaba Ecopetrol para las obras relacionadas con la explotación de hidrocarburos y un acuerdo de asignación de cuotas de suministro de materiales para la construcción extraídos en el lecho del río, conductas que fueron desplegadas desde 2011 hasta el 2015. Mediante una resolución del 2021, la multa a imponer en este caso fue más de 4.000 millones de pesos. Para terminar, tenemos el caso Ocensa. Actualmente, la superintendencia tiene abiertas 29 investigaciones, de las cuales 22 las inició en el último año. Una de esas investigaciones que se inició fue el caso Ocensa. Actualmente, en la Delegatura para la Protección de la Competencia se está tramitando esta investigación con el fin de determinar si hubo o no una conducta anticompetitiva. La superintendencia inició esta investigación en contra de la Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustible y Derivados de Petróleo de Nariño, Adiconar, Fendipetróleo de Nariño, algunos distribuidores minoristas, la organización Terpel, Chevron, Biomax y Primax. Los hechos que allí son investigados actualmente por la delegatura es que si a través de Adiconar se habría promovido una dinámica para obstruir la entrada de Petrodecol como distribuidor mayorista de combustible líquido en el departamento de Nariño. En concreto,
La sociedad habría promovido que sus afiliadas presentaran de manera masiva acciones judiciales y administrativas en contra de los actos administrativos expedidos por el MME, en los que se determinó que Petrodecol ocuparía el primer orden de prelación para llevar a cabo la distribución en el departamento de Nariño. Estas acciones buscaban dejar sin efecto los actos administrativos expedidos, principalmente la resolución 71410 del 2023. Ahora bien, en cuanto a los programas de beneficios por colaboración, el último tema que yo les quisiera referir en esta presentación es la figura de estos programas. Un programa que fue introducido en la regulación colombiana desde el 2009, en la ley 1340, y lo que busca este programa es darle la oportunidad a los agentes del mercado que hayan participado o hayan ejecutado una conducta anticompetitiva para que puedan delatar esta conducta y entregar las pruebas que den cuenta de esta situación. El beneficio que pueden obtener el delator es la exoneración hasta del 100% de la sanción a imponer si el delator es el primero en acogerse a este programa. Termina la conducta competitiva y entregó la información completa a la autoridad de competencia. Esa es una de las condiciones. Y el segundo lugar y tercer, el delator podría obtener una reducción de la sanción al que le siguió en el orden. La oportunidad para presentar esta solicitud de acogerse a un programa de beneficios por colaboración es antes de la apertura formal de la investigación. Si ya existe una investigación en curso y no se ha vencido el término para presentar descargos, los agentes del mercado podrán acogerse al programa. Sin embargo, la reducción en este caso de la sanción no podría llegar al 100%. Espero con eso haberle referido un poco las generalidades de nuestras competencias y haber respondido seguramente algunas de las inquietudes que imagino tienen. Sí, hay una pregunta en el público y tenemos una pregunta desde el chat. Bueno, es una pregunta que terminamos canalizando porque varias personas estaban haciendo la misma pregunta. Si no, le pasamos al señor allá el micrófono, gracias. Doctora, muy buenas tardes ya o días. Bueno, escuchábamos hace un momentico al doctor Oviedo, donde él mencionaba que en general tenemos una caída en ventas que supera el 4 o 5%. Yo diría que la mayoría de los que estamos acá, esa caída en ventas supera el 25 o 30%. Y se preguntarán por qué. Porque la mayoría estamos siendo perjudicados por el fenómeno de integración vertical, en el cual los distribuidores mayoristas están renunciando hasta en un 60% del margen minorista, pues afectándonos a nosotros. O sea, ya en varias investigaciones y documentos que se han pasado, la superintendencia no encuentra que sea competencia desleal, pero sin embargo yo me pongo a pensar, en este momento el margen autorizado minorista es de 1.050 pesos. Una empresa, cualquiera que sea una estación de servicio, que renuncia a 650 pesos de ese margen, y para mí eso es competencia desleal y es una práctica anticompetitiva que no sé por qué la superintendencia nunca la ha encontrado. Entonces, ya que está acá, doctora, con todo el respeto, sí quisiéramos nosotros los distribuidores minoristas representados acá por una federación o por todas las federaciones, poner en conocimiento ese tema, porque es que la verdad, ahora, no solamente es una mayorista la que ya está haciendo esa práctica. En este momento tenemos a Terpel, Primax, Texaco ya entró en esa práctica, y en este momento Petrobras ya está comprando terrenos pequeños para hacer la misma política. Es decir, que de aquí a unos 2 o 3 años, pues el tema de la distribución más minorista ya no va a ser minorista, va a ser manejada por el sector mayorista. Asimismo, pues un llamado a todos ustedes, colegas, amigos, que tenemos que estar unidos, tenemos que unirnos ahora más que nunca, porque el panorama, sí, como ustedes se pueden dar cuenta, no está nada fácil. Las políticas de gobierno con el tema de la energía eléctrica y ese tema que está como enredado. Sí. Y
pues ahora el tema de la verticalidad que estamos viviendo y que sabemos que se va a agrandar, pues es un problema. Muchas gracias. Queremos pedirles el favor a las personas, creo que hay otra pregunta, pero que por favor sean muy puntuales porque la doctora Cielo pues nos ha dicho que tiene un poquito de afán, entonces para que sean muy rápidas las preguntas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Oscar Rojas del Valle del Cauca. En un estudio reciente que mostró la CREC, demostró que en el Valle del Cauca hay un oligopolio y adicionalmente en los reglamentos de la superintendencia la isocrona está de 15 kilómetros. Siguen aprobando estaciones de la misma marca en el Valle del Cauca, en sitios donde generan una posición absolutamente dominante esa mayorista y como lo comentaba el señor acá atrás, pues ellos establecen los precios y precios depredatorios que generan una posición dominante en ciertos mercados, en ciertas poblaciones y quedamos abocados a que no podemos hacer absolutamente nada. Entonces ahí necesitamos de la ayuda suya, de la ayuda de la superintendencia para establecer una regulación en el mercado que permita que los distribuidores minoristas en el país puedan seguir funcionando y podamos seguir manteniendo lo que mantenemos hoy en día, que han sido negocios tradicionales de familia, donde todos estamos pues muy apretados y necesitamos esa ayuda por parte de ustedes. Muchas gracias. ¿Voy respondiendo? Vale, pues muchas gracias por las preguntas muy oportunas y de paso me permiten extenderle la invitación justamente cuando me reunía con el presidente de esta asociación, le manifestaba que nuestro mayor interés evidentemente es brindar garantías para los diferentes agentes en el mercado y evidentemente ustedes son una parte fundamental de esta cadena y hacia donde quisiéramos volcar los esfuerzos en el sentido precisamente de una igualdad en el acceso, generar condiciones de equilibrio para que puedan competir, que es lo deseable como lo presentaba a grandes rasgos en mi presentación, no solamente por sanidad, porque el mercado esté sano en condiciones de equilibrio como es deseable, sino incluso para beneficio de los consumidores que en la medida que ven limitadas las posibilidades de oferta o quedan en manos de unos grandes grupos o de un oligopolio, de un monopolio, de alguien que ejerce una posición de dominio, pues evidentemente no va a tener las mejores condiciones de acceso a los bienes y servicios. Sin embargo, ¿cuál es nuestra limitante desde la superintendencia? Y aquí pues evidentemente necesitamos contar con la colaboración de los diversos agentes del mercado. Probatoria. Nosotros ustedes son los conocedores de lo que pasa en su región, con su empresa, de los comportamientos, del comportamiento de ese mercado justo antes, por ejemplo, de haberse desarrollado una integración vertical, una integración horizontal y nosotros muchas veces nos quedamos cortos en el sentido de que tenemos esa posibilidad de medir geográficamente, por ejemplo, son como reglas que nos permiten un poco hacer una medición de impacto en el mercado, pero no podemos conocer, por ejemplo, hacemos los esfuerzos, pero se nos facilitaría mucho más la acción y el material probatorio si ustedes nos dan cuenta de esas eventuales prácticas predatorias que dan muestra de un comportamiento desleal que lo que pretende es, vía la disminución de precios, por ejemplo, sacar agentes del mercado que no estarían en capacidad y en condiciones de competir. Entonces, la invitación, porque creo que las preguntas iban las dos encaminadas un poco en ese sentido, es manifestarles acá algo que hemos venido reiterando. Esta administración se caracteriza por ser una administración de puertas abiertas, digamos en la medida de lo posible, eso sí, con los límites de agenda y mirando pues la necesidad de atender los requerimientos porque no podríamos atenderlos todos de manera individual, pero sí somos muy receptivos precisamente de escuchar a los diferentes sectores y sobre todo somos muy receptivos de todo lo que nos pueda facilitar el material probatorio que nos permita tomar las decisiones más apegadas al marco legal y a condiciones de justicia y de equilibrio para todos los agentes. Muchas gracias. Doctora Cielo, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Sí, todavía una última pregunta, entonces, la señora.
Buenos días, doctora Cielo. Mi pregunta no va encaminada al tema de la libre competencia, pero sí va, aprovechando que usted está acá, nosotros dirigimos una comunicación conjunta a la Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Minas y Ministerio de Hacienda, porque es que al principio de septiembre sucedió un fenómeno por el paro camionero, le subieron al combustible a 1.905 y luego, mediante la resolución 4372, le bajaron a 400 pesos. Mucha gente compró de las estaciones a las mayoristas con los 1.905 pesos de incremento, pero cuando sale la resolución 4372, le ordena el gobierno, el Ministerio de Minas y el gobierno, que debe bajarlo, el incremento únicamente le puede cobrar 400 pesos al consumidor final. Quedaron 1.505 pesos volando, que las estaciones de servicio en este momento están perdiendo esa plata porque muchos compraron para abastecerse a principio de mes. La carta va dirigida principalmente al ministro de Minas y ministro de Hacienda, pero también le incluimos a la superintendencia para que después de que el Ministerio de Minas revise en la plataforma SICON quienes compraron a ese precio, ustedes puedan pedirle a las estaciones de servicio información al detalle, ¿sí?, de las estaciones que compraron eso, para corroborar que sí sea cierto y se le devuelva esa plata a los distribuidores minoristas. En este momento hay gente perdiendo más de 50 millones, estaciones. Nosotros no generamos ese problema del paro camionero, sin embargo la pita se está rompiendo por el lado de nosotros. Entonces, doctora, la carta la envié el 9 de septiembre y yo ya tengo el radicado de la superintendencia, pero quisiera que nos ayudara usted en ese tema. Gracias. Claro que sí, teníamos conocimiento de la situación, habíamos hablado con el Ministerio de Minas, nos habían informado que iban a tener en cuenta esa particularidad que se ha presentado en este sector para poder revisar y mitigar, obviamente, con base en las pruebas que demuestren al precio, quienes compraron al precio más alto y que se vieron afectados, para que pues no se vean otras personas favorecidas con una medida de mitigación, pero eso es algo que yo tengo, o sea, que hasta donde me informaron, una medida que tomó el Ministerio y con mucho gusto, en el marco de lo que nos corresponde, estaremos verificando el cumplimiento de la medida y pues precisamente que en el marco de esa coyuntura pues no hayan unas personas afectadas y otras, por otra parte, beneficiándose de una especulación con los precios como producto también de esa subida y baja del precio durante esa semana. ¿Listo? Hay otras preguntas. Muy rápidamente, porque nos están diciendo sus asesores que tiene que irse a un compromiso muy importante, entonces nos toca agilizar. Hola. Muy buenas tardes, muchas gracias. Venimos desde el departamento de Arauca, específicamente el municipio de Tame. En las zonas de frontera, doctora, ocurre un fenómeno que es la proliferación de estaciones de servicio precisamente por el diferencial del combustible, del cupo de combustible. Esa es una política anticompetitiva. El que exista muchas estaciones de servicio como producto de… Doctora, hay, por ejemplo, un dueño y ese dueño, pues, tiene varias o crea otra o construye otra, pero resulta que el cupo de combustible no se lo adicionan, sino que lo distribuyen en el que ya está, disminuyéndole a las que ya tienen, es decir, a las que vienen históricamente. Esa es una política… Lo que es una práctica anticompetitiva es cuando el mayorista crea empresas a las que distribuye de manera privilegiada, dejando sin abastecimiento a las que no hacen parte, digamos, de lo que sería su propia empresa, en las diferentes escalas de la cadena. Ahora bien, si es un minorista, una estación de servicio que amplía su negocio para tener mayor cobertura, eso en principio, pues eso habla es de
un esparcimiento lícito de su negocio. Lo que constituye una práctica restrictiva de la competencia es todo lo que implique por una maniobra desleal, distorsionar el mercado, crear beneficios de unos agentes en detrimento de otros competidores y pues digamos son diversas las conductas que pueden constituir la práctica restrictiva, pero siempre hay que analizar como el caso concreto con todos los elementos de juicio pues para poder definir si es una práctica restrictiva de la competencia. Aló. Buen día, doctora. Mi nombre es Juan Ricardo. Yo quisiera saber cómo los distribuidores minoristas nos podemos apoyar ante la SIC, ante el evidente abuso de posición dominante de organización Terpel, compañía integrada verticalmente, al establecer precios en sus estaciones propias que impiden libremente y de manera viable, pues para los minoristas, pues los márgenes de comercialización inviabilizan nuestros negocios. Uno habla con ellos y ellos argumentan que buscan beneficios es para el consumidor y señalan que es imposible tocar el tema de precios porque es un delito, así se sacan de eso, ¿no? Como si uno les estuviera hablando de cartelización y no es eso, estamos hablando de márgenes mínimos de sostenibilidad. En el mediano plazo solo sobrevivirán grandes grupos económicos y estas compañías mayoristas integradas verticalmente. Luego podrán establecer precios para recuperar inversiones millonarias que están haciendo en sus estaciones de servicio. Esto se puede ver claramente en el mismo dueño de Terpel y presuntamente de Primas, que es Copec. Esto se puede ver en el caso de Chile, donde eliminaron a estos pequeños minoristas y ahora gozan de unos márgenes bien jugosos. Yo estoy en ese debate afectado en una estación nuestra, en ese corredor. Quería copiar una comunicación de las comunicaciones que hemos cruzado con Terpel a la superintendencia y ellos argumentan que eso es violación de los acuerdos de confidencialidad entre privados. Entonces no hay por donde. Quisiera que la superintendencia estuviera enterada, nos escuchara y nos ayudara. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí tomamos nota con el asesor para analizar el caso y en todo caso es importante que quede claro, en sí la posición de dominio no es ilegal, pero todo lo que constituye un abuso de esa posición en detrimento de los otros competidores, pues evidentemente allí tenemos no solamente la competencia, sino toda la voluntad de investigar y establecer las eventuales responsabilidades. Bueno, muchas gracias a todos por la escucha y quedamos atentos.